de todo Puerto Rico en la, en la alianza. eh, con mucha alegría me uno a ustedes y les escucho trabajando en un solo espíritu, en el espíritu de nuestra familia. Eh, el Espíritu de Dios del Hijo clama Abba Padre. Esta frase ya la usó eh, Josian esta mañana en su reflexión que nos trajo a la historia, a este momento de la historia en Puerto Rico y en la iglesia. Muy bien. Y desde esa reflexión, pues parte de la mía, que va más en sentido teológico. Eh, el Espíritu de Dios del Hijo clama, Abba Padre. Quisiera hablar sobre el Padre Dios en tiempos apocalípticos, desde como el eje de la historia en tiempos apocalípticos. Creo que es un tema que podemos reflexionar, lo quiero hacer como reflexión, no es una prédica, es una reflexión, que leyendo y comentando. Y en este momento particular que hemos sido también interrogados sobre la figura paterna en nuestra familia y que estamos siendo examinados de nuevo por la iglesia, pues podemos revelar y es una oportunidad para proclamar que nosotros tenemos un mensaje sobre la paternidad de Dios, sea a la iglesia, y la iglesia lo tiene que hacer al mundo, sea al mundo también. Y aprovechando pues precisamente este momento histórico para nosotros, pues quiero hablar sobre nuestro mensaje eh, patrocéntrico y sobre nuestra espiritualidad patrocéntrica inspirado en el Apocalipsis. El Espíritu de Dios del Hijo clama, Abba, Padre. El Espíritu también hace clamar a los hijos, Abba Padre, no solamente al Hijo, a Cristo, sino a aquellos que hemos recibido la condición de hijos, dice el apóstol. La espiritualidad de Jesucristo es patrocéntrica. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Yo y el Padre somos uno. Nosotros que conocemos a Jesucristo, que nos sentamos todos los domingos a su mesa, que escuchamos todos los domingos y algunos otros días también su palabra, que oramos con Él todos los días, sabemos que la vida de Jesucristo es su Padre y que la vida de Él aquí en la tierra era su Padre y que Él es el camino hacia el Padre. Así nosotros, como sus discípulos, si nuestro Señor es patrocéntrico, pues nosotros, sus discípulos, somos patrocéntricos. Y en nuestra familia espiritual reunida en el santuario de la Madre de Dios, el Padre Kentenich reconoció que el fin último de la alianza de amor con María, con Santa María, con nuestra Madre espiritual, es lograr una alianza más profunda con el Padre Dios. La alianza que ya nosotros tenemos con el Padre Dios desde el bautismo, porque esa es la estructura de la alianza que nosotros vivimos. Es una alianza por Cristo con el Padre Dios. Esa es nuestra alianza en el Espíritu. Esa alianza la hicimos el día de nuestro bautismo. Nuestros padres, casi de todos nosotros, hicieron las promesas en aquel momento, pero nosotros asumimos esa alianza con el Padre Dios. Y cuánto quisiéramos que cada cristiano asumiese conscientemente esa alianza con el Padre de Dios por Jesucristo en el Espíritu Santo. María, la alianza de amor con ella nos arrastra, nos lleva, nos hace volar como en un remolino hasta la fuente, que es el Padre Divino, y con Él hacemos la alianza.
Él que, como dice el Apocalipsis, es el alfa y la omega. Muy interesante que esta frase, el alfa y la omega, que aparece 3 veces en el Apocalipsis y que nosotros estamos acostumbrados a relacionarla con nuestro Señor Jesucristo, aparece 3 veces y 2 de las veces se refiere a Dios Padre y una a Jesucristo, lo cual indica que Jesucristo y el Padre son uno, pero al mismo tiempo nos indica que el primero, el alfa, el omega, es el Padre. Y las 2 veces aparece una al inicio del libro y una al final, también de una manera simbólica. La espiritualidad patrocéntrica de nuestro Señor Jesús es para nosotros carisma en nuestra familia. Si es espiritualidad para toda la iglesia, porque si es espiritualidad de Jesús, todo cristiano tiene que llegar a ser patrocéntrico, nosotros lo hemos recibido como carisma y como mensaje. Es nuestro énfasis dentro de la espiritualidad común cristiana. Únenos en santa triunidad y así caminaremos en el Espíritu Santo hacia el Padre. Está escrito en las notas al oficio en el librito del hacia el Padre. Únenos en santa triunidad, que significa Jesús, María y yo en el Espíritu Santo hacia el Padre. Esa es la espiritualidad que está en el fondo del hacia el Padre y que también es la espiritualidad con la cual nosotros vivimos nuestra alianza de amor. Que María nos une a Cristo y con María y Cristo en el Espíritu Santo caminamos hacia Dios Padre. Nosotros, los schoenstattianos, tenemos la misión especial ante el mundo y la iglesia de proclamar el Evangelio del Padre. En tiempos apocalípticos, la imagen del Padre aparece para nosotros más diáfana y sentimos la urgencia de proclamarla al mundo. Si es el plan de Satanás el distorsionar, nublar el rostro de Dios Padre, el plan de Jesucristo es de revelarlo siempre de nuevo. A eso vino Jesucristo, a revelar el rostro del Padre. Y Él lo hizo a los apóstoles y lo sigue haciendo todavía al mundo de hoy. Y lo seguirá haciendo hasta su segunda venida. Porque entonces, cuando Él venga por segunda vez, Él nos va a llevar y nos va a mostrar ese rostro y vamos a ver a Dios cara a cara. En su interpretación del libro del Apocalipsis, Padre Kentrey nos enseña a sostener una imagen de la historia que va dirigiéndose hacia la parusía, pero esa historia es una lucha entre Dios y Satanás, entre Dios Padre y Satanás. Y nosotros estamos en el medio. Esa es la historia humana. Todas las otras fuerzas son instrumentos. Casi podríamos decir todas las otras fuerzas son secundarias. Fuerzas económicas, políticas, sociales, militares en la historia son solamente peones de los grandes actores de la historia, que son Dios Padre y Satanás. Dios Padre, sin embargo, nos ha dado a su Hijo Jesucristo, con el cual Él vence en la historia. Dios se encuentra en su trono celeste cuando nosotros abrimos el libro del Apocalipsis. Lo descubrimos allí en el trono. Vi entonces un trono erigido en el cielo y a uno sentado en el trono. El que estaba tenía el aspecto del jaspe y la cornalina, y su trono estaba nimbado, se tenía encima un arco iris que parecía una esmeralda. Del trono salen relámpagos y truenos, y se oye un gran estruendo. Delante del trono arden 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, y hay una especie de mar transparente semejante al cristal. Así el profeta ve el trono de Dios. Desde ese trono Dios Padre conduce la historia y lo hace a través de su Hijo, el Cordero,
Cristo muerto y resucitado. Entonces vi de pie en medio del trono y de los 4 vivientes y de los 24 ancianos un cordero que parecía degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. En ese mismo trono está también el cordero. Y la gran verdad de la historia humana es que Cristo va a vencer. Al final, Cristo va a revelarse. En realidad ya Cristo ha vencido en la cruz, pero esa revelación plena va a ser al final de la historia, cuando entonces Satanás será lanzado al fuego eterno, sus secuaces serán vencidos y el último enemigo en ser vencido será la muerte, que será también lanzada al lago de azufre. El último enemigo en ser vencido será nuestra muerte. Y por eso nosotros vamos a tener acceso al árbol de la vida. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Cristo fue atacado en su vida mortal y será siempre atacado en toda la historia. Porque atacar a Cristo es atacar al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es atacar a Dios. Y por lo tanto, sabe el enemigo y saben los enemigos que hay que derrumbar a Jesucristo para derrumbar al Padre Dios. Porque el Dios de Jesucristo no es cualquier Dios. El Dios de Jesucristo es el Padre. Y el asalto a Dios Padre se ha hecho más fuerte en estos últimos siglos, como el padre Kenteney analizó ya a partir de la Reforma Protestante desde el siglo XVI. Por un lado tenemos el deísmo, que es la filosofía de los tiempos modernos. Ese nombre tal vez no lo escuchamos tanto, deísmo, pero la filosofía del deísmo la estamos viviendo todos los días. El deísmo era la filosofía de los filósofos de la Revolución Francesa, de la que habló también Josian esta mañana. El deísmo es la filosofía de los científicos, muchos hasta el día de hoy. Esa es la filosofía que dice que Dios existe. Sí, Dios existe. Yo no discuto que Dios existe. Yo tampoco discuto que Dios es creador de las cosas. Pero Dios puso unas leyes en el mundo y el mundo se rige por esas leyes. Basta que yo conozca esas leyes y yo llevo mi vida hacia adelante. Yo no tengo que relacionarme con Dios. Dios no es el Dios de mi vida, porque Dios está lejano. Él está encargado de llevar el universo, pero no está encargado de mi vida, porque de mi vida estoy encargado yo. Yo tomo las decisiones en mi vida. Yo hago mi vida. Es la filosofía de deísmo y es la filosofía que se ha logrado colar en las mentes de nuestra gente y hasta de nuestros jóvenes. Es la filosofía que inspira también muchas leyes sociales de hoy, donde se quiere una sociedad de hermanos, una sociedad igualitaria, pero sin padres, sin padre. Todos somos iguales, pero hay que eliminar la figura del padre, porque si hay padre, entonces no todos somos iguales. La reforma protestante también es la otra fuerza, dice el padre Kenteney, que está trabajando en contra de la imagen del padre, porque es una imagen mecanicista de Dios Padre. Niega las mediaciones, suprime el sacerdocio, ataca al pastor como padre, iniciando por el Papa, porque ciertamente ya los primeros reformadores llamaban al Papa anticristo. Y el Papa, la palabra Papa, significa padre.
De modo que los cristianos ya desde hace mucho tiempo reconocieron en la figura del Papa, del Pedro, un padre. Y eso de algún modo va en contra de la teología protestante, el poder ver en un pastor una figura de padre. Ese ataque a la figura de Dios Padre, y estoy simplemente recordando el análisis que hace el padre Kenteney. En el siglo XIX y XX se vio todavía más, evolucionó hacia formas de ateísmo. El ateísmo no es la filosofía de nuestro tiempo. En eso a veces nos equivocamos y creemos que tenemos que convencer al mundo que Dios existe. Casi todo el mundo sabe que Dios existe y a veces perdemos mucha energía discutiendo que Dios existe. El problema es si Dios es el Dios de la vida. Ese es el problema. Pero sí hubo un sector que evolucionó hacia el ateísmo. Y entonces se trata que Dios ha muerto. Así dice un personaje en una novela del filósofo Nietzsche. Ese personaje es un filósofo y el filósofo va con su lámpara en medio del día, va con su lámpara diciendo, ¿dónde está Dios? Dios ha muerto. Ese filósofo parece un loco. Y entonces el filósofo le dice a la gente que lo ve a él como un loco. ¿Qué tú haces? Si estoy buscando a Dios, Dios ha muerto. Y ustedes lo han matado. Esa frase, ustedes lo han matado, puede sonar como la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero ese filósofo no se refiere a eso, se refiere a que nosotros matamos a Dios cuando lo sacamos de nuestras vidas. Claro, el filósofo es también ateo. Y el filósofo dice, ustedes se dieron cuenta que ya no necesitan a Dios. Y por eso lo mataron, cuando se dieron cuenta que no necesitaban a Él. Ese Dios que mataron en el siglo XIX es el Dios de los cristianos, no es cualquier Dios. No es el Dios de los hindúes, no es el Dios de los chinos. El Dios que querían matar en el siglo XIX era el Dios de los cristianos, era Dios Padre, era el Dios que está en nuestra vida. Ese es el Dios que se mata. Y vienen las ciencias y nos dicen, nosotros explicamos todo, los misterios de la vida y del universo. No se necesita a Dios entre nosotros. Y viene la sociología y dice, pues miren, Dios es el producto de la necesidad que tienen los pueblos de algún consuelo. Así decía Marx. Dios es el producto también de una élite que para mantener la masa controlada necesita una figura y esa figura es Dios. Y después vino Freud. Todos estos ataques se hicieron en el siglo XIX. Cuando se llegó al siglo XX ya el ataque era bastante, se había logrado en gran parte. Y Freud dice, ¿saben quién es Dios? Dios es el producto de un trauma de los primeros seres humanos. Mire qué atrevido es Freud. Él se va hasta el principio de los seres humanos y dice Freud, mira, el hijo mató al padre. Al principio, el hijo mató al padre. Y ese trauma que le causó la muerte del padre hizo que creara una figura paterna en su subconsciente y lo elevara a lo divino. Ese es Dios. Es el producto de la muerte, del asesinato del padre. Pero Freud tiene razón en una cosa. La figura de Dios y la figura del padre están ligadas. Si yo no quiero al padre, termino no queriendo a Dios. Y viceversa. En el siglo XX, el ataque a la figura del padre continúa
Y esta vez toma el liderato el feminismo radical, que después de haber logrado muy buenos resultados en la política y en la sociedad, el feminismo entonces va al ataque también de Dios, porque es una figura masculina, dice. Y es una figura que promueve el patriarcado en la sociedad. Y por lo tanto hay que eliminar esa figura de Dios Padre, porque nosotros tenemos que eliminar los patriarcas de la sociedad. Y llega el momento también que ese feminismo radical dice, y hay que eliminar a los padres naturales también. Nosotros no necesitamos hombres padres. Y ahí viene entonces, con la ayuda de la ciencia, hoy pues se puede quedar embarazada sin un compañero de vida, sin un esposo y padre. Se pueden tener hijos sin padres, dicen. Nos hemos liberado del padre. Y al final, en la segunda parte del siglo XX, hemos visto que este ataque al padre llegó a niveles todavía más fuertes. Satanás logró la ausencia del padre. La ausencia del padre se logra a nivel natural haciendo ausente al varón padre en la familia. Millones de padres murieron en las dos guerras mundiales, que son las dos guerras, o la guerra en realidad es una guerra con una pausa entre ellas, en medio de ella. En esa gran guerra murieron tantos como nunca habían muerto en la historia de la humanidad. Millones y millones de padres y millones de hogares quedaron sin una figura de padre. Y cuando casi nos estábamos recuperando de eso, viene el divorcio. Legalizamos el divorcio a un extremo que se hace tan fácil. Y el divorcio, una de las consecuencias principales ha sido precisamente la ausencia del padre en el hogar. Porque casi por default la custodia se le da a la madre. Y eso hace que hoy, en casi todos los países adelantados, nos decimos adelantados, el 50% de las familias, le llamamos familias, no tienen padre. Es un asalto de Satanás al padre. Y entonces nosotros nos preguntamos, sí, ¿cómo hablar al padre si no se tiene la experiencia del padre? Las últimas décadas este asalto se ha dado al sacerdote. El sacerdote es una de las figuras de padre que ha tenido los países cristianos por siglos y era como el último bastión. Después de tumbar al padre de familia, había que tumbar también al padre de la iglesia. Y entonces salen todos estos ataques aprovechando el pecado de los mismos sacerdotes. Pero se lleva a un nivel el escándalo, los medios de comunicación, al punto de que todo sacerdote hoy es sospechoso de abuso sexual. Y por lo tanto, ya un sacerdote no puede ser mirado como padre. Esto sin quitar el hecho de que realmente lamentamos de que aquellos casos reales donde los sacerdotes han cometido abuso sexual y han cometido el grande pecado del que Jesús, nuestro Señor, decía, más vale ponerse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar. Lo hicieron y tenemos que estar muy dolidos por eso y tenemos que acompañar a todos aquellos que han sido abusados. La iglesia no puede ignorar a los que han sido abusados. Pero por otro lado,
No podemos tampoco permitir que el ataque sea llevado a un extremo de no permitir que el sacerdote pueda ser padre en la comunidad. El demonio ha trabajado también en la destrucción del Padre, de la imagen del Padre, que tenemos que decir, si él ha trabajado mucho en esto, es porque es algo importante, porque no creo que él perdería tiempo en trabajar en algo que no sea importante. Y eso nos dice a nosotros, schoenstattianos, miren, la importancia de la espiritualidad patrocéntrica. Si Satanás lo sabe, nosotros lo debemos saber también. Es vital para nuestra época la imagen del Padre, porque es vital para toda época y para nuestra época que el rostro de Dios Padre sea visto por los pueblos y las naciones. A eso vino Jesús. Yo soy el alfa y la omega. Él es el inicio y el fin. Él es mi inicio y Él es mi fin. ¿A quién le toca revelar el Evangelio del Padre? ¿A quién le toca hoy anunciar el mensaje del Padre? A los hijos. No vamos a dejárselo a los esclavos. No vamos a dejárselo a los que viven fuera de casa. El Evangelio del Padre tienen que anunciarlo los hijos. Nuestro Señor Jesús nos hizo hijos por su muerte y resurrección. Y al inicio del Apocalipsis dice que ese Señor Jesús nos hizo un reino para su Dios y Padre. Así dice. Nos hizo un reino para su Dios y Padre. Nosotros somos el reino del Padre. Imitando la filialidad de Jesús, nuestro Señor, aprendemos a ser hijos. En comunión con Él no es solamente imitarlo, es estar en comunión con Cristo. Somos hijos, gracias al Espíritu que hemos recibido y que nos hace clamar, Abba, Padre. Ustedes saben que esa palabra Abba es una palabra aramea, es la palabra en la lengua de Jesús. Y cuando Pablo la menciona, el apóstol, y cuando San Marcos la usa en su evangelio, ellos nos quieren poner en contacto con la misma palabra que Jesús usaba para hablar con Dios, Abba, Padre. Y nosotros queremos decir la misma palabra como el mismo Jesús la decía, Abba, Padre. Recuerdo cuando tuve la dicha de vivir un verano en Jerusalén y caminando un día por las calles, por una de las calles de Jerusalén, me acuerdo que era una cuestecita, venía bajando un judío conservador, tenía todo el atuendo judío y junto a su hijo. Y cuando pasaron, el hijo tendría que tener 8 años o algo así. Y cuando pasaron junto a mí, el hijo le dijo al padre, Abi. Y claro, el hebreo de hoy todavía mantiene, es la misma lengua del tiempo de Jesús, evolucionada. No es la misma. Es muy parecida, claro, ha evolucionado. Pero las palabras son mucho las mismas. Y cuando el hijo le dijo Abi, me sonó a Abba. Y realmente en ese momento, pues me vino todo ese mundo, me emocioné escuchar al hijo decirle al padre, Abi. Nos tiene que emocionar, sí, decir Abba. Hay que decir que mientras Satanás despliega y desplegaba su estrategia en contra de Dios como Padre, ese es el gran error de Satanás, el creerse que sabe mucho. Ese es el gran error de Satanás en toda la historia. Es que él sabe mucho. Por parte de nosotros, nosotros sabemos que nunca vamos a poder ganarle a Satanás por nosotros mismos. Pero sabemos que Dios es el vencedor y Cristo es el vencedor.
Y eso, de alguna manera, no sé cómo Satanás no lo ha comprendido, porque mientras Satanás ataca, Dios siempre tiene un plan más alto. Dios tiene siempre un plan mejor. Dios siempre sabe usar aún las mismas estratagemas de Satanás en contra del mismo Satanás. Y así, mientras Satanás se ha dedicado a destruir la imagen del Padre en el siglo XIX y en el siglo XX, Dios ha estado creando una imagen todavía más hermosa de Padre para los siglos venideros. Tenemos que después de la Reforma Protestante, eh, ya aparece una figura, la figura del santo obispo San Francisco de Sales, que ha influenciado muchos santos después de él, incluyendo a Padre Kentenich, con la imagen de Dios, amor y Padre. Y eso San Francisco de Sales vive casi inmediatamente después de los reformadores. Es interesante cómo en medio de todas aquellas discusiones de predestinación y Dios esto que lleva a la condenación, sale un santo obispo como San Francisco de Sales hablando de un Dios Padre y amor. Y la teología de él sigue influyendo hasta el día de hoy, digo, aún a la familia de Schoenstatt. Y luego tenemos el cardenal Newman en el siglo XIX, al principio del siglo XIX, con sus grandes prédicas sobre la providencia de Dios. Hermosas, también que conmueven el corazón. Y mientras estábamos, sí, en todos esos ataques, pues había una predicación sobre la providencia de Dios en la iglesia. Y al final del siglo XIX, Dios suscita una santita porque tiene pocos años, pero una santa grande en su interior, Santa Teresita del Niño Jesús, la santa de la filialidad divina, la doctora de la filialidad divina, porque el Papa Juan Pablo II la elevó a doctora y ella escribió solo un libro, solo un libro escribió Santa Teresita. Con un libro se hizo doctora de la iglesia, el libro Historia de un alma, que es la vida de ella y cómo ella descubrió a Dios como su padre. Y Juan Pablo II la elevó a la dignidad de doctora de la iglesia para que nosotros leamos ese único libro que ella escribió y para que veamos que el mensaje de Dios para nuestro tiempo, que aprendamos el camino de la filialidad, como ella le llamaba, camino de los pequeños. También Santa Teresita influyó fuerte en el padre Kentenich. Y todavía ya contemporáneo con el tiempo de padre Kentenich, tenemos el beato Charles de Foucauld, que va a ser pronto canonizado. Y tal vez muchos de ustedes conocen eh, la oración que él escribió al Padre Dios, de abandono en el Padre Dios. Es una oración que expresa realmente el espíritu del Hijo que confía plenamente en su Padre. Y tenemos al Padre Kentenich, que durante toda su vida va a tener presente el mensaje de la paternidad divina. Es algo que también, leyendo al Padre Kentenich, me he dado cuenta. O sea, que él comenzó muy pronto a hablar de la paternidad de Dios. No es algo que él descubrió ya al final de su vida. Es verdad que al final de su vida él mismo ya tenía una paternidad madura. Pero antes de eso, las ideas de la paternidad de Dios estaban en él desde sacerdote muy joven. Y se convierte él también en un maestro de la filialidad espiritual. El ser niños ante Dios. Así tenemos cómo Dios ha preparado el camino para que la iglesia
pueda proclamar el Evangelio del Padre a nuestra época. Dios mismo lo ha hecho. No solamente porque ha puesto maestros, sino porque ha puesto figuras filiales, figuras que han vivido plenamente la filialidad como Santa Teresita, o que luego también han podido llegar a la madurez de reflejar al Padre Dios, como el Padre Kentenich. Mi Padre me ha entregado todo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, nos dice el Señor Jesús. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquí, por eso es que nosotros, cuando hablamos del Padre, queremos hablar de ese conocimiento íntimo. Queremos hablar de la palabra, del verbo conocer en el sentido de las Escrituras. Conocer significa intimidad. Nadie conoce al Padre. Sí, nosotros sabemos que Dios existe, pero ¿conocemos nosotros al Padre? ¿Conocemos a Dios como Padre? ¿Conocemos a Dios íntimamente, en su intimidad? Porque si conocemos a Dios íntimamente, lo conocemos como Padre. Es una verdad profunda. Y sabemos que la conocemos porque hemos conocido al Hijo. Sin Jesucristo es imposible conocer a Dios como Padre. En ese sentido, aunque en la humanidad se llama a Dios Padre muchas veces, en el judaísmo, en el hinduismo, aunque tienen muchos dioses, pues algunos de esos dioses tal vez alguna vez le llaman Padre. Pues, no nos sorprendería que se use alguna vez la palabra Padre para la divinidad. Sin embargo, sabemos que ese llamar Padre a la divinidad nunca será y nunca tendrá la fuerza y nunca tendrá la profundidad que tiene la palabra Padre dicha por Jesucristo y dicha por por aquellos que han conocido al Padre a través de Jesucristo, porque es el conocimiento del Hijo, de aquel que está en comunión con Él. Jesucristo nos lleva a mirar a Dios desde su perspectiva, con una mirada de hijo, la misma mirada que el Hijo ha tenido desde toda la eternidad. Porque el Hijo vive en el seno del Padre. Por lo tanto, el Hijo vive mirando al Padre. Y esa mirada del Hijo siempre es mirada de Hijo. Y ese Hijo se encarna y se hace uno de nosotros y se hace nuestro hermano y nos enseña a nosotros a mirar a Dios como Él lo ha mirado siempre, como Padre. Y eso es un gran don y eso es un gran regalo. Y nuestra vocación es esa misma, llegar al seno de Dios, llegar adentro de Dios. Porque nosotros no vamos a mirar a Dios desde fuera, lo vamos a mirar desde dentro, en comunión. Y vamos a mirarlo como Él es, Padre. Nos ha elegido de antemano para ser sus hijos adoptivos. Esa palabra adoptivo que usa el apóstol Pablo no nos engañe. Creo que ya tal vez en el catecismo ya no nos la explicaba. Hijo adoptivo no, bueno, esa experiencia no la tiene que explicar el de ustedes que tenga un hijo adoptivo. Porque sé que se puede tener un hijo adoptivo o se tienen los hijos adoptivos cuando realmente son hijos adoptivos, ya no hay diferencia entre el hijo carnal y el hijo adoptivo. Si eso es verdad en las familias humanas, en la familia divina, ya se nos explicaba en el catecismo, es mucho más verdad, porque hijo adoptivo significa que Él te toma dentro, en su vida, te da su vida, te da su sangre.
Somos hijos e hijas, cada uno. Somos una familia de hijos. Eso es la iglesia. La iglesia es la familia de los hijos del Padre y los hermanos de Jesús. La mujer apocalíptica, cuando aparece en el capítulo 12, ella es madre, y al decir que es madre, significa que nosotros somos sus hijos. En primer lugar, hijos de la iglesia, pero al mismo tiempo, ella es madre, pero no. Interesante que el profeta dice, ella es madre, pero ella es madre de los hijos de Dios. No dice de los hijos de ella, de los hijos de Dios. Cuando miramos a la madre, ella nos mira, nos dice, ustedes son mis hijos y ustedes son los hijos de Dios. Ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos. Esa es la tarea de Satanás, acusar. El que los acusaba día y noche delante de Dios. Nuestros hermanos, dice, el reinado de nuestro Dios y nosotros somos hermanos. Eso es lo que se dice allí en el capítulo 12. Lo que se le está dando a la mujer es el reinado de Dios, que es el reinado de sobre los hijos de Dios y de los hermanos. Esa mujer apocalíptica ha iniciado el reino del Padre. Esa mujer que es María también, ella en el capítulo 12 es las dos cosas. Genialmente el profeta ve la iglesia y María en una unidad. Y María, nuestra madre y madre de Jesús, es madre de los hijos de Dios y es madre de los hermanos de Jesús. Y entonces miramos un plan grandísimo, porque el Hijo del Padre, para hacernos hermanos y para hacernos hijos, tomó una madre. Y tomando una madre humana, pudo llamarnos a nosotros hermanos de carne y sangre, como dice la carta a los hebreos. Él es nuestro hermano de carne y sangre. Y porque es nuestro hermano, entonces, con más razón, nos puede entonces hacer hijos de aquel que es su único Padre. Hoy el mundo no cree en Dios Padre. Creen muchos en Dios, pero no en Dios Padre. Ya no son solamente los propios pecados, sino que la enfermedad del mecanicismo ha llegado tan profundo en las almas que ya son incapaces de ver el rostro del Padre. Muchos quisieran sentir el amor del Padre, sencillamente no pueden, porque el virus del mecanicismo lo impide. Para nosotros cristianos y católicos, que somos cristocéntricos, pero también patrocéntricos, esa es nuestra misión. Estamos con Cristo y Santa María al servicio del reino del Padre. Padre, ¿quién tenéis como maestro de filialidad? Enseñaba dos caminos particulares para vivir la filiación de Dios Padre. Estos caminos sostienen siempre, preparan, conducen, acompañan el camino principal, que es Cristo, ese siempre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sin Cristo no hay Padre. Hay que mirar a Cristo para ver al Padre. Tarde o temprano hay que llegar a la profunda comunión con Cristo que nos hace conocer y sentir al Padre como Él lo conoce. Pero ciertamente hay vías que ayudan, que apoyan esa comunión con Cristo. La primera vía que Padre Kenny enseña fue mostrada y se inspira ya en la prédica de nuestro Señor,
Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Experimentar la providencia de Dios, experimentar cómo Dios nos cuida. Eso es una vía de filialidad. Eso es una vía para descubrir al Padre Dios. Las providencias de Dios nos ponen en contacto con su paternidad. Y nosotros sabemos que Dios todos los días tiene providencias con nosotros. Todos los días nos muestra su amor. Por lo tanto, todos los días tenemos la oportunidad de crecer en la conciencia de ser hijos de Dios. La providencia de Dios. Y como nosotros en la familia decimos, la fe práctica, porque no es solamente que Dios es providente, una fe teórica, sino es práctica. Yo veo la providencia de Dios todos los días en mi vida. A veces ciertamente van a volver las noches, y eso significa que alguna vez no vamos a ver esa providencia. Dios nos prueba, sí, pero ordinariamente las vamos a ver. Y puede llegar un día que nos sorprendamos y digamos, Dios es tan providente conmigo que yo no puedo dudar que Él es mi Padre. ¿Cómo dudar que Dios es mi Padre si Él es tan bueno conmigo, tan providente, si cada día Él se muestra a mí? Pero también eso incluye la cruz. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según sus designios, dice el apóstol. También las cosas malas dejan ver la providencia de Dios. Si queremos despertar al mundo del Padre, hay que despertar a la imagen de la providencia de Dios. Por eso el mensaje de Schoenstatt siempre está ligado a la providencia de Dios. E insistimos en esa providencia de Dios. Padre Kentenich, todavía más, dice que es necesario que el hombre de hoy descubra no solamente el Dios providente en general, como estamos diciendo, sino el Dios providente personal. Dice él, lo que a los hombres interesa en relación a la providencia de Dios, lo que es su verdadero problema es la pregunta, ¿existe más allá de una providencia general también una providencia especial? ¿Se preocupa Dios de mi persona en particular, de mi ser particular como yo soy, de mi destino personal, de mis preocupaciones, de mis necesidades personales? Esa es la pregunta, dice Padre Kentenich, que tenemos que responder al hombre de hoy y asegurarle, Dios se preocupa de ti, de tu persona, de tu destino. Tus preocupaciones son sus preocupaciones y tus necesidades son para Él una preocupación. El segundo camino que enseña Padre Kentenich como camino de filialidad es el camino de las mediaciones, del Padre natural y del Padre espiritual. Aquí estoy hablando de la paternidad, incluiría también a la madre, la maternidad de la madre. Pero me fijo ahora en la persona del Padre, en cuanto ella está ligada a la imagen bíblica de Dios Padre. Y porque también no debemos olvidar, no hay padre sin madre. Si ya en el mundo natural el padre necesita a la madre, no hay padre sin madre. Y esto no es solamente a un nivel físico, sino a un nivel psicológico. Un hombre no desarrolla una psicología de padre si no está complementado por la psicología femenina.
Y lo mismo sería en el nivel espiritual para un sacerdote. De ahí la importancia que tiene la figura de María en la vida de un sacerdote. Como sea, padres naturales son necesarios. Por el Padre se conoce al Padre Dios. Dios lo hizo así. Ese es el camino orgánico hacia Dios. Claro, como decimos, no es suficiente. Sin Jesucristo se llega a una imagen natural de Dios como Padre, pero no se le logra entrar dentro de Dios. Para eso se necesita Jesús. Pero está siendo ya preparado por el Padre natural el hecho de que cuando Jesucristo entonces me enseña y me arrastra en la vida de Dios, yo estoy preparado para eso. Igualmente los padres espirituales. Los padres espirituales también tienen una función, como nosotros lo hemos vivido con el padre Kentenich, de preparar el camino hacia el Padre Dios, siempre a través de Jesucristo. El último fin siempre es el Padre Dios. Eso es. O sea que aún dentro del cristianismo el fin no es Jesucristo. El fin es el Padre Dios. Nosotros no nos detenemos en Jesús, a pesar de que Jesús es Dios. Pero es que ese es el orden divino. El orden divino es que Jesús está completamente vuelto hacia Dios Padre. Y si nosotros estamos en comunión con Jesús, nosotros nos volvemos completamente también hacia Dios Padre. Podemos hablar del Padre de muchas maneras, del Padre divino y celeste, y tratar de definir qué es el Padre. ¿Recuerdan la definición sencilla que daba el padre Kentenich? Era el autor de vida. Aquí quiero mencionar solo dos características que son mencionadas muchas veces en la Sagrada Escritura de Dios como Padre y que el mundo de hoy necesita. Dos atributos divinos. Dios es justo y Dios es bueno. Y son dos atributos paternos. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero tu proceder, oh Rey de las naciones. Eso es lo que canta la asamblea celeste al Padre Dios y al Cordero. El Cordero está a su lado, pero le canta al Padre Dios y le dice, tú eres el Dios justo y verdadero. Muchas veces nosotros interpretamos mal la justicia de Dios. Ciertamente, como aprendimos en el catecismo, la justicia de Dios incluye premiar a los buenos y castigar a los malos. Pero va más allá, es mucho más la justicia de Dios. ¿No nos dijo el Señor Jesucristo que el Padre Celestial hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos? Eso también es el Padre Dios. El sentido profundo de justicia en las Escrituras es actuar rectamente. Eso es ser justo. El justo en el Antiguo Testamento es el hombre que actúa rectamente y la mujer que actúa rectamente. Y asimismo en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros decimos que Dios es justo, entonces, ¿qué significa? Porque en el ser humano, justicia, nosotros tenemos un parámetro, tenemos una medida, que son los mandatos de Dios. Y yo siguiéndolos y siguiendo el camino de Dios, actúo rectamente. Pero en Dios, eso significa que Él va a hacer siempre aquello que es correcto para nosotros, aquello que es justo. Él ha hecho lo correcto para nosotros siempre.
y siempre va a hacer aquello que es correcto para nosotros. Dice el apóstol, Él muestra su justicia en el tiempo presente, siendo justo y justificador del que cree en Jesús. Él no es parcial. Ese es realmente, cuando los hijos descubren que su padre es parcial, eso duele al hijo. Comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que le es grata a cualquier persona que le teme y practica la justicia, sea de la nación que sea, dice el apóstol Pedro. A un padre toca ser justo. En un mundo de corrupción, en un mundo de parcialidades, en un mundo donde fácilmente se ponen las leyes a un lado o se interpretan al modo, hacer lo correcto es difícil, hacer lo justo. En el siglo XVII, el filósofo Descartes, dio un impulso grande a la filosofía moderna, en sus meditaciones, él nos dice, mediten esto, imagínense que Dios nos está engañando. Imagínense que Dios, que es todopoderoso y que es omnisciente, está jugando con nosotros. ¿Cómo nosotros podemos saber que Dios no nos está engañando? ¿Cómo yo puedo saber que mi vida no es un juego de un Dios que se divierte conmigo? Esa es la duda de Dios. Descartes es el mismo que habla de la duda metódica en la ciencia, pero también él mete una duda metódica en la teología y dice, duden de Dios, dudemos de Dios. Él no lo hacía en real, él lo decía hipotéticamente. Pero hipotéticamente, preguntémonos entonces, ¿tenemos nosotros que dudar de Dios? De que Dios no es justo con nosotros, de que Dios no nos dice la verdad, de que Dios está jugando conmigo. Él no nos engaña, no. Si nos castiga es para nuestro bien. Si nos regala es para nuestro bien. Por eso, paternidad no es paternalismo. En la parroquia, en mis años de parroquia, una de las cosas que más me sorprendió en mis años de parroquia fue encontrar católicos muy fervientes y muy devotos, pero cuando se trataba de los hijos, se saltaba el mandato de Dios. Y yo no lo podía entender, cómo estos que son mis colaboradores, que están conmigo, que están en la iglesia todo el tiempo, cuando se trata de los hijos, se ciegan y le perdonan lo que sea, pero en el sentido de perdonar, en una blandura que no le hacen recordar qué es el mandato de Dios. O llegar al punto, como estamos llegando hoy, de los padres que dejan que sus hijos y sus hijas se traigan el amiguito, la amiguita a la casa y ahí hagan todo lo que quieran, porque si no, esto y aquello. O que traigan su pareja homosexual y sea parte de la familia la pareja homosexual, para dar algunos ejemplos frecuentes ya entre nosotros. Y esa blandura, hay que preguntarse si realmente están siendo buenos padres. Y yo realmente eso nunca lo llegué a entender en la parroquia. Pero trato de comprenderlo porque yo no tengo hijos naturales y por lo tanto no siento el instinto paterno que tiene un padre y una madre con hijo natural, que tiene que ser una fuerza tremenda con la que hay que luchar
cuando se trata de escoger entre lo que es justo y lo que es ser mi hijo y mi hija. Cierto que es necesaria la prudencia. Nunca dejes que por blandura, sin embargo, crea que un pecado no es pecado. Nunca engañes a tu hijo. Un ejemplo eximio que podemos dar a nuestros hijos es la rectitud. Un recuerdo con el que se pueden quedar nuestros hijos para siempre es que fuimos rectos. No solo ganaremos su respeto, ganaremos su amor. Dios es justo y Dios es bueno. Es el segundo atributo que normalmente va acompañando el de justicia en las Sagradas Escrituras. Bueno es aquel que hace bien, que dona su bondad. Ya lo decían los filósofos antiguos, ya lo decían los no cristianos. Los filósofos antiguos decían que Dios es tan bueno que no puede dejar de mostrar su bondad. Y eso que no conocían al Padre Dios todavía. Las Escrituras lo dicen de muchas formas. El Apocalipsis lo hace recordándonos el don que nos ha hecho en Jesucristo y en las cosas que tiene preparada para nosotros. Ese Padre nos da a beber del agua de la vida, nos da a comer del árbol de la vida. Usa las hojas de ese árbol para sanar todas nuestras enfermedades. Ese Padre nos va a hacer vivir en su luz por toda la eternidad. Todas son cosas buenas que tiene para nosotros. Él es Padre. Y después termina en el capítulo 2, 22, el Apocalipsis diciendo que vamos a vivir en su presencia. Y es una frase que tampoco queremos tomar a la ligera. ¿Qué significa vivir en la presencia de Dios Padre? Tal vez, y eso lo decía el Padre Gente, siéntase a veces como niños pequeños que están jugando y Dios está allí. Y su Padre está allí. O sea, de vez en cuando hay que jugar. En la vida tenemos que jugar. Nos decía Padre Kentenich también. Tenemos que sentirnos como niños que jugamos. No todo es deber, no todo es trabajo. Hay que jugar. Y Dios nos mira. Esa sola actitud es filialidad. ¿Eh? Vivir, y creo que eso lo podemos comparar con aquello que dicen las Escrituras y que dice aquí el Apocalipsis en el capítulo 22, que vamos a vivir en la presencia del Padre. Es como estar jugando toda la eternidad y saber que el Padre está allí. Un niño se pone a jugar y tal vez muchos de ustedes han tenido esa experiencia del niño que juega en la presencia de usted y se siente seguro y está jugando y no mira a sus papás, pero sabe que sus papás están allí. Si su papá desaparece, sabemos lo que pasa. Es un susto grandísimo. Yo todavía vivo mi susto cuando me perdí en un zoológico en Nueva York, siendo pequeño, en el Bronx Zoo, que es grandísimo. Lo que es un niño que cree que sus papás lo están mirando y de momento mira hacia los lados y no ve a sus papás. Eso es terrible. El cielo es vivir en la presencia del Padre. El filósofo Sartre del siglo XX, a mitad del siglo XX, el filósofo existencialista, relata una experiencia fundamental que tuvo cuando era niño y también es tremenda. Él dice, cuando yo era niño, yo me sentía mirado por Dios continuamente y eso me molestaba, que Dios me mirase. No sé, todavía no he estudiado suficiente su vida para saber por qué era que le molestaba tanto la mirada de Dios. Pero sí me sorprende lo que él dice,
cómo él se liberó de la mirada de Dios. Él dice, un día maldije a Dios. Y ese día dejó de mirarme. Podemos decir que eso es realmente, hasta me emociono por eso al decirlo, realmente eso es una imagen de lo que es la modernidad. La modernidad ha maldecido a Dios. Y cree que Dios ya no le está mirando. Entonces, nuestra misión como cristianos, católicos y schoenstattianos es, al contrario, bendecir a Dios Padre. Bendecir a Dios y saber que la mirada de Dios es una mirada que nos completa, que nos da seguridad. Es la experiencia de la bondad de Dios en nuestra vida. El mundo conocerá a Dios Padre solamente a través de esa bondad. De una bondad desinteresada también. Porque muchas veces nuestra bondad es interesada. Es una bondad interesada en ganar miembros para el movimiento. Es una bondad interesada para ganar miembros para la iglesia. Es una bondad interesada en que nos vean como personas buenas. Es una bondad interesada en ganar poder político y social. La bondad de Jesús es una bondad desinteresada. Es la bondad de Dios Padre. Yo soy bueno porque yo te hago el bien porque soy bueno. Y no hay otra razón para hacer el bien que tener bien. Quien tiene el bien, hace el bien. Es lo que decían ya desde antiguo. El Apocalipsis termina con la visión de la Nueva Jerusalén, porque ella es la plenitud de la mujer apocalíptica. La mujer apocalíptica en el siglo II está en el exilio. Ella fue llevada al desierto hasta que llegase su tiempo. Y cuando llega su tiempo, entonces esa mujer se convierte en la Nueva Jerusalén, en la gloriosa y asunta María. Y en esa ciudad, dice San Juan, oí una voz potente que decía desde el trono, esta es la morada de Dios que compartiré con los hombres. Pondré su morada entre ellos. Ellos serán su pueblo y él, Dios con ellos, será su Dios. Cuando leemos estas palabras de cerca, descubrimos, ellos serán su pueblo y ellos serán su Dios. Esa frase aparece en el Antiguo Testamento en el contexto de alianza, siempre. Yo seré su pueblo y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Por lo tanto, en la Nueva Jerusalén, Dios nos promete la perfecta alianza con Él. Luego Él dice, esta será la herencia del vencedor. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. Eso está al final del Apocalipsis. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. O sea, eso es lo que Él nos promete al fin y al cabo. Ser nuestro Padre. De nuevo el lenguaje de alianza, de nuevo la alianza con Dios Padre como el fin de la historia. La culminación de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso también ser marianos, ser parte de esa mujer, finalmente nos lleva a ser parte a la plenitud de la alianza con Dios Padre. Tenemos una promesa de vivir esa alianza. Somos patrocéntricos, que significa que también nuestra vida va a terminar en el Padre Dios. Y tenemos la misión de, con Jesucristo, llevar ese evangelio del Padre a nuestra generación. Bien. Estas son mis palabras de hoy para un mensaje del Padre y una espiritualidad patrocéntrica. Y pues espero que tengan un resto de la jornada bendecida. Bueno. Gracias, Padre.
Bueno, Gracias, Padre Portalatín. Son un momento profundo de reflexión teológica bíblica que nos van a ayudar al marco de referencia para nuestras labores. Nuevamente le estamos muy agradecidos por su tiempo y por su preparación con esta reflexión. Hermana María, si quiere unos comentarios finales antes de cerrar por ahora. Sí, agradecer de manera especial al Padre Portalatín. Nos ha llevado a las alturas del amor y sobre todo después de haber tenido el insumo de todas las delegaciones de las diócesis, la palabra Padre se repetía, se repite, se repetirá. Y creo que el contenido que usted le ha añadido a esa palabra definitivamente nos confirma que esa palabra decisivamente nos lleva a pensar en eso, en que no hay victoriosidad divina, sino hay esa alianza final con el Padre Dios. Y un regalo grande, inmenso de Dios ha sido regalarnos esa transparencia de su paternidad en nuestro Padre Fundador. Me alegró muchísimo que usted hiciera referencia, Padre Antonio, a la situación presente que estamos viviendo precisamente en cuanto a la figura paternal y sacerdotal de nuestro fundador. Entendemos de todas maneras que un padre, no solamente padre físico y carnal, sino un padre espiritual también tiene que conquistar esa paternidad y tiene que regalársela a sus hijos de una forma creíble y que nos haga a nosotros ser orgullosos de ser hijos y de responderle amor por amor a ese Padre. Y entendemos también, como usted bien nos ha ayudado a comprender, que estamos viviendo un tiempo precisamente donde la figura del Padre está siendo atacada y por esas fuerzas que sobrepasan las nuestras, porque son verdaderamente fuerzas demoníacas que se esconden detrás quizás de otras fuerzas, pero que también detrás de esas tinieblas y de esas fuerzas nosotros tenemos la necesidad de discernir dónde está Dios. ¿Dónde está Dios Padre? ¿Dónde está la figura de Dios Padre? Esperando para que nosotros la señalemos, la sigamos, nos aliemos a ella y la sigamos proclamando como hijos. Me encantó esa frase que usted dijo: el Evangelio del Padre solamente lo pueden proclamar sus hijos. El Evangelio de nuestro Padre solamente lo podemos proclamar nosotros, sus hijos. Y nosotros, herederos de esa misión del exilio, de esa visión del exilio, de esa victoriosidad divina, de esa actitud del Padre en el exilio, entonces nos toca proclamar ese Evangelio de nuestro Padre de manera extraordinaria. Agradecerle y pedir de nuevo al Espíritu Santo que continúe iluminándonos a través ahora de nuestra propia relación uno con el otro para hacer posible la formulación de nuestro nuevo lema. Y por eso, si me lo permiten, yo de nuevo les invito a que recemos, pero esta vez poniéndonos de pie para renovar nuestra alianza de amor, porque es en la fuerza de nuestra alianza de amor que podemos proclamar el Evangelio de nuestro Padre. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya Jesús, toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como instrumento y posesión tuya.